Hola a todos, buenas noches. A ver si nos comentan si se escucha bien el audio, tenemos algún problema. Bienvenidos a todos nuestros amigos que se están conectando por esta página de Facebook. El día de hoy vamos a continuar con el curso internacional de preanalítica. El día de hoy tenemos un invitado especial que es el licenciado tecnólogo médico Luis Calderón Cumpa. Él es especialista en el área de banco de sangre y actualmente viene desempeñándose de manera profesional en el Hospital Almenara. Nos traerá un tema muy importante, preanalítica en banco de sangre. Adelante, licenciado Calderón. Correcto. Muchas gracias, Fabiola. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes, agradeciendo al Instituto de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú, en la cual justamente estamos observando muchos cambios que en la actualidad se están improvisando, pero que para más adelante va a quedar justamente enmarcado a raíz de toda esta pandemia. Si ustedes recordarán, hace casi 2 años, en marzo, un poquito más de 2 años, en marzo de 2018, ya MINSA había colocado un nuevo reglamento, una nueva guía para la selección de donantes. Pero ahora, como les comentaba, pues con toda esta pandemia, pues hay bastantes cambios que seguramente se van a seguir implementando, sobre todo, ¿no? Porque ya las personas no desean mucho ir a los bancos de sangre, a los hospitales en general, porque por el temor a contaminarse. Si ustedes ven, pues en la actualidad, diversos hospitales en los cuales siempre se habla de que están colapsados, y es la verdad, los servicios de emergencia están bastante colapsados a raíz de la pandemia. En nuestro hospital, por ejemplo, de los 10 pabellones que hay, 3 o 4 ya están solamente dedicados a COVID, aparte de emergencia. Ingresar a un hospital es un poco problemático, la gente ya tiene bastantes reservas y con bastante razón en todo caso nuestro sistema sanitario, a pesar del auge económico, de tanto que se hablaba, se invirtió poco y ahora se están dando cuenta justamente de que toda esa poca inversión en algún momento se iba a hacer notorio, como lo es ahora. Entonces, a partir de ello, comienza nuevamente entonces la estrategia para poder los hospitales siguen trabajando igual, sigue habiendo pues, pacientes que se están hospitalizando al margen del COVID, sigue habiendo gestantes, sigue habiendo operaciones y una diversidad de enfermedades las cuales, por supuesto, necesitan el apoyo pues, del servicio de banco de sangre en la diversidad de hemocomponentes y esa sangre pues hay que conseguirla. Se está cambiando la estrategia ahora. Ahora lo que hacemos es entonces salir. Y si ustedes se habrán dado cuenta, seguramente hospitales como Rebagliati, como la Maternidad de Lima, como Bartolomé y nosotros, Almenara, estamos ubicados ahora en algunos lugares estratégicos de nuestra Gran Lima, en puntos en los cuales hay una gran cantidad de gente que por diversos motivos de repente no tenía tiempo para ir a un banco de sangre y ahora sí los captamos en ese instante, en los centros comerciales, por ejemplo. Si ustedes se dan una vuelta en algún momento por Plaza Norte, hay una carpa con algo de 4 o 5 camillas bien espaciadas por profesionales del Hospital Almenara que diariamente están atendiendo ahí y por lo tanto se está obteniendo entre 35 a 40 unidades de sangre diarias. Es todo un récord porque antes ir a una campaña tenía que uno ir fidelizar a los pacientes, a dar las charlas correspondientes. Ahora es la nueva estrategia que se está dando justamente, pero para eso también hay nuevas recomendaciones para poder seleccionarlos, teniendo en cuenta justamente esa guía que les mencionaba. Y eso fue publicado pues en marzo, el 22 de marzo del 2018, resolución ministerial en la cual salió la nueva guía justamente para la atención de los bancos de sangre, considerando una serie de situaciones que se resuelve aprobar la guía técnica para la selección de donantes de sangre y hemocomponentes que forma parte integral de toda presente resolución que en este caso se daba. Por lo tanto, ahí cambiaban algunas perspectivas en las cuales se debería seleccionar. Y la palabra estandarización es bastante interesante, ¿no? Así como el instituto tiene justamente esa palabra. Al hablar de estandarización ya se está hablando algo de semiautomatizado o automatizado. Ustedes recuerdan que las fases de las pruebas en laboratorio justamente, si la fase analítica, que es la importante, está estandarizada, significa que todo va a ser trabajado de la misma manera.
Y hablar de estandarización justamente en banco de sangre es bastante subjetivo, porque tenemos seguramente diferentes criterios para poder aceptar a un donante. Y esos criterios tenemos que uniformizarlos, hablar el mismo idioma. Es decir, cuando llega una persona, explicarle adecuadamente los procesos en los cuales va a estar incurrido si quiere ser un donante, y al final de eso puede ser aceptado, puede ser diferido o puede ser rechazado. Y en cada uno de ellos se le debe explicar la razón por la cual ha habido justamente esta acción que se está tomando. Bien, entonces esta resolución sale justamente en marzo de 2008. Se aprueba el documento normativo, encarga a la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Órganos que a partir justamente de esta resolución comienza a implementarse. Y se cambian muchos aspectos, se informa a todos los bancos de sangre a nivel de Lima y de todo el Perú, los nuevos cambios que hay. Antes, por ejemplo, cuando una persona, entre otras cosas, ¿no? Cuando una persona tenía un tatuaje, dependía del criterio del banco para aceptarlo. Algunos bancos no aceptaban, tipo Almenara, por ejemplo, si tiene tatuaje la persona no puede donar. Cuando sale la resolución, traten de informizar, dice, después de un año la persona podría donar, previo chequeo, por supuesto. Y entonces uno tiene que nuevamente estar inmiscuido en la lectura de esa guía, uniformizarlo entre todas las personas que actúan justamente, y a partir de ello, pues, tener otra perspectiva para esa captación de donantes. Y el ámbito donde va a estar enmarcado, aplicación de los bancos de sangre y centros de hemoterapia en todos los establecimientos de salud, llámese MINSA, llámese de salud, las fuerzas policiales, clínicas particulares, es decir, a nivel nacional es una guía, es una directiva que está enmarcada justamente a partir del ministerio. ¿Cuál es la finalidad? El objetivo principal, estandarizar, como dice la palabra, justamente. Y es un procedimiento. Ustedes saben que ese proceso de la donación de sangre tiene varias partes, en las cuales primero llega una persona aparentemente que quiere o pretende ser un donante. En los casos cuando iban a hospitales, ahora nosotros los captamos. Los invitamos a conversar, les hablamos algo del servicio que pueden prestar. Muchos se muestran interesados, entonces comenzamos a hacer ciertas preguntas y de acuerdo a ello les damos una ficha para que puedan donar, para que puedan comenzar a llenar sus datos. Luego de llenar esos datos, se les hace una serie de preguntas. Es todo varios procedimientos que se realizan donde al final, si cumple con todos esos requisitos, entre los cuales vamos a ir nombrando algunos, la persona podría ser justamente seleccionada para poder donar sangre. Por eso dice, estandarizar el procedimiento para la selección del donante de sangre humana y hemocomponentes. Todos deben de trabajar de la misma manera. A veces llega una persona que dice, yo fui a donar a tal hospital y me rechazaron. O en este hospital, ¿por qué me está rechazando si ahí en otro hospital hace 1 o 2 años he donado y no tiene ningún problema? Estandarizar justamente es tratar de buscar un punto medio en todo el servicio que estamos haciendo para que al final, justamente, objetivamente podamos decidir cuál sería el paso que va a dar esta persona para la posible donación. ¿Qué más dice? Establecer las condiciones y requerimientos para la selección de donante de sangre, es decir, hay ciertos principios básicos que siempre hay, requerimientos básicos, infraestructura, personal, tipo, generalmente son bancos tipo 2, ¿no? Equipos que van a tener para justamente la fabricación de esos hemocomponentes, la conservación de cada uno de ellos, es decir, toda la infraestructura necesaria para que esa sangre, una vez aceptada, obtenida y fraccionada, pueda ser conservada adecuadamente y luego, pues, en el caso de los cabezas de red tipo Almenara Red Gratis, sea distribuida según sus necesidades hacia los policlínicos u otros hospitales, según justamente lo que necesiten esos hemocomponentes. Y de igual manera, establecer un formato de selección de postulantes donantes de sangre, es decir, el nuevo formato que en la actualidad hay. Algo parecido al anterior, se incluye una serie de preguntas, una serie de situaciones en las cuales justamente se toma un tiempo correspondiente, se informa justamente a la persona y la persona va contestando, es una conversación que al final justamente depende en forma estandarizada que la persona que está a cargo de este proceso pues diga su decisión. Es aceptado a la persona, vamos a hacer sus pruebas básicas, ver sus funciones vitales y entre otras, y si todo eso concuerda, pues es un candidato firme que pueda ser un donante de sangre. Todas son las características que están emplazadas y, por ejemplo,
Ese ámbito, ¿dónde va a estar aplicado? Como decía, todos los bancos de sangre y centros de hemoterapia públicos y privados a nivel nacional. Por lo tanto, es una directiva que debe ser tomada en cuenta. Todos deben trabajar a partir de este formato y hay muchas dudas que han podido ser generadas, preguntas, una serie de medicamentos que se consumen, situaciones en las cuales justamente la persona puede tener cierta duda y a partir de esa duda estamos para absolverlo, observar y poder ver justamente si a partir de eso puede ser un buen donante de sangre esa persona. Y cuando hablamos de todos los bancos a nivel nacional, esto es un dato a partir de mayo del 2018, casi conocido la guía, al poco tiempo se estableció cuántos bancos de sangre deben de seguir justamente estas pautas, y sabemos que los tipo 2, es decir, los que aceptan donantes, los que seleccionan a la persona, los aceptan, obtienen la sangre, fraccionan, conservan eso, son hospitales tipo 2, que todavía queda esa categorización que a inicio de este siglo comenzó ya a darse con el programa nacional de hemoterapia y banco de sangre. El Salud tiene a nivel nacional 21 hospitales, 21 bancos de sangre de tipo 2. Las Fuerzas Armadas tienen 3, las Fuerzas Policiales 1, MINSA, de igual manera a nivel nacional tiene 51 establecimientos tipo 2 y la parte privada, clínicas, generalmente clínicas son 19. ¿Qué significa tipo 2? Que son los que aceptan donantes, realizan todo el procedimiento y pueden hacer justamente a partir de esa obtención de la sangre la posterior distribución a todos los hospitales tipo 1. El Salud tiene 43, por ejemplo. Por ejemplo, el Hospital Almenara cabeza de red y todos los donantes, una vez que llegan, se distribuyen según sus necesidades al Policlínico Grau, Castilla, San Juan, es decir, una serie de policlínicos que dependen justamente en este caso de sus necesidades a partir de que el Hospital de Almenara pueda suministrar. Sabogal tiene otra serie de policlínicos, sus hospitales también a su cargo. El Hospital de Oblati de igual manera, donde se cubre todo Lima en esta parte a nivel de lo que es salud. Y Minsa de igual manera. Hay hospitales que solamente realizan la parte de las pruebas de compatibilidad, las pruebas pretransfusionales, y por lo tanto reciben hemocomponentes, así como plasma plaquetas de otros hospitales que son los que generan justamente este abastecimiento. En total, en la actualidad, 357 bancos de sangre en el Perú, 265 de tipo 1 y 95 del tipo 2. Es decir, es una buena cantidad justamente de bancos a nivel nacional que conforman justamente la atención total, en este caso para los donantes. Como se ve, es una gran cantidad de bancos. Eh, Todavía falta avanzar mucho en esta parte. La idea del hemocentro que se estuvo manejando hace unos años y seguramente será en unos 4 o 5 años podrá mejorar justamente todo este sistema y la atención será un tanto mejor una vez que esto comience a caminar. Hospitales como países como Argentina, Brasil o Colombia tienen hemocentros en los cuales una gran cantidad de personas acuden a esos hemocentros y también se van a buscar sus donantes y a partir de eso lo pueden distribuir a todos los bancos de sangre que necesiten justamente la utilidad de estos componentes. Entonces, a partir de ello, hay ciertas disposiciones generales y se habla justamente de esa palabrita, ¿no? La cadena transfusional. Todo ese proceso, como les decía, desde que llega una persona aparentemente a querer a los hospitales, por ejemplo, ¿no? Todavía se atiende poco en los hospitales, no va mucha gente, pero los que llegan siempre llegan para poder consultar horarios, qué tipo de requisitos necesita la persona, es decir, es un posible postulante. Y ahí comienza justamente el proceso. Por eso dice procesos concatenados relacionados a la transfusión de sangre, que es el fin justamente, pero que previamente ha sido la secuencia, captación y selección de donantes. La colecta, esa captación y selección es la parte importante. En cualquier banco de sangre, en cualquier situación que se presente, esta captación debe ser la mejor posible, porque de ahí depende justamente de qué manera va a trabajar ese banco de sangre. Muy buenos procesos, personal adecuado e infraestructura estarían de más si son seleccionados inadecuadamente las personas para estos procesos de donación de sangre. Por eso es el punto importante, principal e inicial de este gran proceso que en este caso funcionan los bancos de sangre.
Comienza con la captación, la colecta de la sangre, las condiciones justamente adecuadas, y después ya las otras partes en las cuales están enmarcados. Fraccionamiento, el aislamiento temporal mientras que las pruebas serológicas se hacen. Recordando que Pronaevas en su momento decía de que la sangre no puede entrar al banco si es que no se ha hecho la prueba primero, pero las situaciones son distintas, se capta el donante, se hacen las pruebas posteriormente, se envían sus resultados. Ahora lo que estamos haciendo es eso en las campañas y lo vamos a ver en algunas gráficas que aquí tenemos. Se capta a las personas, se pasan todo un proceso, son seleccionadas, se les trae la sangre y sus resultados serológicos que son realizados ese mismo día en la tarde, a partir del día siguiente son enviados a sus correos electrónicos para que se entere sus resultados en forma personal cada vez. Ya no tiene por qué ir al hospital. Recibe esa información en su correo y sabe justamente, inclusive cuando salen alguna serología positiva, se le invita ahí sí para que vaya al hospital, confirmar ese resultado y de acuerdo a eso poder derivarlo de acuerdo a la enfermedad infecciosa para la confirmación y el tratamiento correspondiente si así fuera el caso. O sea, es todo, como decía, es todo un proceso y la parte importante justamente es la captación. El almacenamiento de igual manera, contar con toda la infraestructura necesaria para eso. Por eso son características propias que en este caso se han ido implementando y están justamente mejorando para tratar de captar mucho mejor a los donantes. Lo demás ya, eliminación de componentes no aptos. Nuestro promedio histórico siempre ha estado entre 3 a 4%, a pesar de las preguntas, de la selección, del tratar de estandarizar justamente la entrevista que se hace al donante, poder obtener la mejor información y por lo tanto seleccionar siempre, en todo caso siempre hay personas asintomáticas y ahora se tiene mucho más cuidado con la pandemia que estamos enfrentando para poder seleccionar de la mejor manera. Y a veces, generalmente, como le decía, nuestro promedio histórico 3 a 4%, pueden salirnos algunas enfermedades infectocontagiosas positivas, se repite su resultado, se vuelve a llamar, se llama en este caso a la persona para que asista, se le toma una nueva muestra, se verifica y de acuerdo se pasa justamente eh, a los encargados para poder derivar a esa persona para el tratamiento correspondiente si así fuera el caso. Esa sangre tiene que ser eliminada, se hacen las actas correspondientes y de acuerdo a ello justamente hay todo eso, una serie de requisitos para ello, ¿no? Y lo que viene después ya será de repente parte de otra conversación, todo lo que es las partes pretransfusional, las metodologías para la transfusión, todo eso ya que es parte, como les digo, de otras charlas que se pueden hacer. La disposición es conocer justamente las características. Donación voluntaria de sangre. Esa persona que, por ejemplo, se levanta ese día en la mañana y decide por mutuo propio ir a un hospital al que crea conveniente hacer una donación de sangre para ese banco de sangre, que ese banco utilice sangre. Ese es el verdadero donante voluntario. Y ahora en las campañas de igual manera, ¿no? Hay personas que sí saben que ya hay campañas, han pasado, han preguntado, se han informado y a los 2, 3 días acuden. Sí, yo me enteré hace 2 días, los vi por aquí y ahora me he animado y estoy viniendo a donar sangre. Y como les digo, estamos captando una regular cantidad de personas de esta manera. Personas que de repente no tienen el tiempo para ir a un hospital a hacer esa donación, pero que cuando están en su trayecto diario a su casa, hacer compras o hacer alguna actividad, pueden hacer justamente efectiva ese acto de donación de sangre. Todavía estamos en la parte, y estamos en la actualidad casi en algo de 40 o 50%, en estos últimos 3 meses por lo menos, en marzo recordemos que se dio las medidas sanitarias, escasísima cantidad de donantes que llegaron, por eso se comenzó a ver, ya hacían las campañas, pero era un poco esporádica. Se comenzó a ver estrategias y a partir de más o menos los últimos días de marzo y hasta ahora, todos los días se sale justamente a campañas para poder captar sangre. Y nuestro promedio siempre ha estado entre 25, 30 en los días un poquito malos y los mejores 40 o 45 unidades diarias, que cubren en parte nuestras necesidades. Al hospital están yendo 15 o 20 personas solamente a donar cuando diariamente iban 80 o 90 personas y la suma de todo todavía cubre ciertas necesidades que en este caso tratamos justamente de compensar. Todavía estamos en donación de reposición, manejamos este año quizás va a haber bastantes cambios a nivel de todos los hospitales. Revalati también obtiene una buena cantidad de donantes voluntarios.
y así como otros hospitales. Así que este año quizás estemos algo histórico, por encima del 40 o casi 50% de donación voluntaria, porque estamos saliendo justamente a buscar esos posibles donantes. Todavía estamos con la donación por reposición, persona que ya utilizó sangre, persona que va a utilizar en 2 días cercanos y por lo tanto se hospitaliza, y los clínicos ven por conveniente que vaya depositando porque en su procedimiento que va a ser realizado es muy probable que use justamente en un hemocomponente. Por eso está reponiendo lo que ya usó o lo que usará en un momento, en un futuro muy cercano. Donación autóloga es muy poco lo que se hace en el Perú. No hay mucha práctica de ello. Y bueno, donación repetitiva es lo que buscamos, lo que se llama la fidelización. Esa persona que ha sido atendida adecuadamente y sobre todo en las campañas lo hemos logrado. Personas que han donado en marzo, nuevamente ahora en julio están yendo a preguntar cuándo pueden volver a donar. Y los estamos citando justamente para agosto, para el siguiente mes, para que pasen de 3 a 4 meses para que pueda donar, previos chequeos y por lo tanto ese es el tipo de donantes que necesitamos. Fidelizar a esas personas que vean, se les hizo llegar sus pruebas, su hematocrito, su hemoglobina, se hizo unas pruebas adicionales, todas sus pruebas hemotransmisibles, todo fue conforme y esa persona desea siempre estar bajo esas condiciones, en una vida sana que justamente conlleve con su accionar diario y por lo tanto, entre otras maneras, la donación de sangre le permite justamente hacer con ciertos periodos algunos chequeos que justamente va a ser de su necesidad. Por lo tanto, todo esto ve las guías y a partir de ello justamente, y ahí viene la parte importante, lo que dice, esos criterios para la selección del donante de sangre o hemocomponentes, como dice, estandarizados, utilizados por el personal de la salud que realiza la entrevista, incluye los criterios de aceptación, diferir o excluirlo. Cuando llega una persona tiene esas tres alternativas. Después de esa información que le damos, lo hacemos que se acerque, le damos una ficha, llene sus datos, se identifica con un documento, va llenando la ficha siempre con la información que le vamos dando, sus dudas o comentarios lo podemos resolver en ese momento. De ahí ya vienen las preguntas que se le hacen a la persona. Al paralelo a eso se ve su hemoglobina, su hematocrito, su grupo sanguíneo, sus funciones vitales y la temperatura es importante. Y ahora, como digo, con la pandemia, ya surgen preguntas adicionales. He estado en contacto con una persona con COVID, se siente bien, está tomando medicamentos. Preguntas adicionales que siempre van a ayudar a poder seleccionar mucho mejor a esta persona. Y eso es lo que se trata en la actualidad, de estandarizar justamente eso, de que todos, en lo posible, tratar de hacerlo de la misma manera para que eso justamente nos conlleve a poder tener los mejores hemocomponentes. Y la palabra diferido, ¿no? Como decía, ¿no? Porque dice aceptado, diferido o excluido. Eh, la persona puede ser aceptada después de reunir todos los requisitos adecuados, peso, talla, hemoglobina, etcétera, todo eso. Puede ser diferido, es decir, rechazado temporalmente, unos días, por algún accionar. De repente estuvo en contacto con una persona con COVID un tiempo determinado para que la persona pueda ver justamente si está o no contaminado. Puede haber estado tomando medicamentos, de repente tiene hemoglobina baja o tiene algo que lo condicione para que en ese momento, mediante justamente la observación de la persona a cargo, tome como conclusión de que puede ser diferida esa persona. ¿Qué significa? Se pospone la donación por un periodo de tiempo determinado. A veces una semana, unos días está tomando medicamentos, ya tomó su última dosis hace unos 2, 3 días, después le sugerimos que después de 3 o 4 días de haber consumido últimamente sus medicamentos, podría acercarse a chequearse y de acuerdo a eso podría ser un posible donante. Es decir, le estamos dando una alternativa de tiempo bastante corto para que más adelante se pueda presentar a ellos, ¿no? Y ese diferimiento, ese tiempo, depende de la causa que lo motive. Por eso debemos de saber una diversidad de preguntas que siempre las personas van a hacer con respecto. Es algo, muchas veces, ¿cuántos donantes hemos tenido en estos tiempos de abril, de finales de marzo hasta ahora, que primera vez donaban sangre? Bastantes. Jóvenes que se han acercado a donar, esposos que han donado, que nunca lo han hecho, que siempre han tenido
Han querido hacerlo, pero el tiempo, circunstancias no les ha permitido, y ahora viendo la campaña justamente se acerca y lo hace. Por primera vez lo hace y por lo tanto reciben una diversidad de información y se les recomienda que de acá a un tiempo determinado, 3, 4 meses previo chequeo nuevamente o de repente 2 veces al año podía nuevamente donar. Es decir, tratar de motivarlo para que esa persona pueda más adelante nuevamente acercarse a hacer ese proceso de la donación. Y como le decía, ¿no? La guía también menciona requerimientos básicos, o sea, algo que se necesita para que esta guía pueda ser justamente llevada a cabo sin ningún inconveniente. Y lo importante, al margen de la infraestructura, todo eso, ¿no? Son los recursos humanos, que es la parte importante, la parte que se capacita, que está en contacto diario justamente con las personas y por lo tanto quienes van a absorber las preguntas y bajo su criterio, que debe ser estandarizado, es el que va a aceptar, va a diferir o va a rechazar a una persona. Personal de salud capacitado y entrenado en la selección de donante de sangre. Esa es la parte importante. Y es, hay médicos patólogos, hay tecnólogos médicos que están a cargo de eso, que ya saben justamente su función. Eh, en nuestro hospital, por ejemplo, cada semana o cada 10 días se reúne o nos reunimos para conversar de algunas actividades, algo que ha podido pasar, comentamos, conversamos, soluciones y siempre hay algo que se ha presentado y por lo tanto tratamos de, en lo posible de mejorar, uniformizar esos criterios para esa aceptación de las personas. Y eso se hace justamente en la práctica. Uno puede leer toda la guía, hay una serie de medicamentos que dice que puedo rechazarlo o diferirlo, una serie de enfermedades que de igual manera me pueden llevar al camino de que no lo acepto, o según criterios, qué tanto en riesgo puede estar la persona, porque recordemos, el donar es darle un beneficio al receptor, pero que también el donante no se perjudique. Ambos deben ser beneficiados, por lo tanto buscar ese equilibrio al momento de que se selecciona un donante. Recursos humanos, importantísimo. Está el primer punto importante que cuando se piensa en un banco de sangre y sobre todo ahora que salimos a campaña, es la parte primordial justamente de este trabajo. Por eso darle la importancia y sobre todo que eso que pueda interactuarse para que todos cumplan justamente la misma función. La infraestructura de igual manera. Si es en los hospitales, tiene que haber las características propias para esa aceptación de las personas, el ambiente debe ser agradable, tener el material necesario para ello, mínimo necesario para ello, y después de todo eso, entonces podemos llevar justamente esta aventura de poder hacer esa selección de donantes, ¿no? Ambos son importantes, pero sobre todo la parte humana, esos recursos es la parte importantísima, justamente esos requerimientos. Y es lo que siempre van a tener la capacitación constante para justamente a partir de ello tratar de estandarizar todo ese proceso. Y ahí es importante esto, ¿no? Dice, a veces la autosuficiencia en componentes y productos, cuando no hay lo que, y eso es lo que nos pasaba en los primeros, al iniciarse la pandemia, los primeros días, pues era cero la cantidad de donantes que iba. Y un hospital de tipo 4 maneja en sus reservas entre 800 a 1000 unidades y tiene que estar constantemente porque, como les mencionaba, atendemos a la red y nuestro propio abastecimiento. Llegamos a momentos en que teníamos solamente entre 200 a 300, que eran puntos críticos. Ante cualquier situación de emergencia, esa cantidad pues era insuficiente para poder atenderla. Y ahí se comenzó, pues si no viene la gente, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una alternativa y era justamente salir con más frecuencia. Se salía 3 o 4 veces al mes para campañas. Se intentó hacerlo interdiario y era formar justamente los equipos que iban a hacer ese trabajo interdiario. Y comenzó, y en la actualidad lo hacemos diariamente, salen personas a hacer justamente esto, a veces hasta en 2 puntos diferentes para poder captar una cantidad adecuada. Esta insuficiencia derivada de la sangre muchas veces es debido a varios factores, entre lo que destaca el bajo número de personas que lo donan en forma altruista. Como les mencionaba, en los hospitales el 95%, si no es más, son donantes por reposición. Muy raros. El año pasado, por ejemplo, algo de 28.000 o 29.000 donantes y donantes que se acercaban al hospital en forma voluntaria no fueron más de 30 o 40 de esos 29.000. Estamos hablando de 3 o 4 por mes, al margen de las campañas, pero los que iban a donar eran poquísimos en forma voluntaria.
Y a veces esa deficiencia de unidad se debe justamente a ello, ¿no? Por la escasa cantidad de donantes voluntarios. Los que van a reponer es porque el familiar, el amigo, el paciente lo va a usar o ya lo usó, está solamente reponiendo el stock que en este momento puede haber. Y habitualmente, así como también las restricciones crecientes que se van generando para los potenciales donantes. Y ahí es justamente parte que esta guía era importantísima. Había criterios un tanto diferentes. Cada uno imponía sus criterios a veces muy draconianos, muy severos, y que eso de repente, no solamente, y lo hemos visto en la práctica, no solamente eh, deniega a que ese donante pueda hacerlo, sino que ya de por vida lo estamos, es casi una insinuación para que no se acerque a un banco porque eh, le van a negar que done, cuando es muy severa las cosas o cuando justamente se trata de poner las cosas en extremo. Y eso, hay ejemplos para eso que vamos a ir comentando ahora. Y es lo que estamos haciendo en la actualidad. Este es, por ejemplo, el local de metro de la UNI, campaña de donación de sangre. Y ahí que se veía, ¿no? El primer problema de poner soluciones depende de eficiencias y estrategias de comunicación por parte de los organismos responsables. Como siempre al principio decía, ¿no? No solamente es ir y poner la infraestructura necesaria y esperar que lleguen los donantes. Había que hacer primeramente una información a la comunidad de esa área. Se conversó justamente con las instituciones que estaban alrededor, se comenzó a poner propaganda unos días antes y previo a ello, ya con las personas que generalmente transitaban por esa área, conociendo que se iba a hacer justamente ciertas campañas para donación, se comenzó a entrar justamente a esos centros. Este es el local de la UNI, por ejemplo, del metro de la UNI, en la cual hay una regular cantidad de gente que va y la estrategia que iba dirigida justamente previa información a tratar de captar las personas que en forma diaria se podía hacer, ¿no? ¿Qué permite esto? Que la comunidad se identifique con el problema y colabore con su solución. Los carteles que poníamos, o a veces se volanteaba, necesidades, cuáles eran esas necesidades que se tenía, diversidad de personas que por accidentes o procesos o tratamientos que deben tener necesitan de hemoderivados, muchos de ellos no tienen familiares o no tienen quien les pueda donar, por lo tanto se necesita justamente de esas donaciones voluntarias. Con esa información se capta y a partir de ello justamente se puede fidelizar para más adelante a esas personas. Esas campañas, y aquí por ejemplo, como decía, es necesario y imperioso unificar los criterios de la selección de donante de sangre para que elegir esa persona no haya discrepancia de un banco a otro. Ahí hemos comentado varias veces y nos ha tocado decir, yo he ido al banco de sangre tal y me rechazaron, me dijeron que no, pero no me dijeron la causa, que es la parte importante. Y conversando con la persona de grupo A era de grupo B, que a veces ese banco de sangre no necesitaba esa sangre, sencillamente lo rechazaron, pero no le decían por qué. Y eso ya creaba un malestar en la persona. Yo me acerqué, yo quería hacerlo y no me permitieron. Es explicar justamente las causas por las cuales quizás no se puede aceptar. Pero siempre se tiene que hacer esa pauta, ¿no? Por eso, solucionar esas discrepancias entre los bancos colectores. Eso que genera confusión, desconfianza en las personas. Yo quise hacerlo, me dijeron que no, no me dicen la causa, y después me entero que era por grupo sanguíneo, algo que no incide directamente, pero que en su momento podría hacerlo la persona sin ningún problema en donar sangre. Por eso la información debe ser completa a estas personas, deben saber el motivo, el por qué se les acepta o quizás el por qué no se les puede aceptar en un momento determinado y los que sean rechazados definitivamente explicarles la causa. No pueden ser donantes, pero sí pueden ser promotores de salud, de donantes. Avisarle a sus familiares, a sus amigos, contactar con ellos para que ellos sí se puedan acercar, pero esa persona por el motivo que se le debe de expresar adecuadamente con un lenguaje que lo entienda, pues sabrá que no puede donar justo de repente una hepatitis B, una hepatitis C, alguna otra enfermedad que pueda, congénita que pueda tener que lo excluya de donar, pero que eso no significa que no pueda decir a otras personas que sí podrían hacerlo. O sea, hay varias maneras en las cuales se está enmarcando justamente para tratar de buscar lo mejor para ellos, ¿no? De igual manera, a veces esa injustificada exclusión de donantes no implica una seguridad transfusional, ¿eh? Hay bancos o hay personas que creen que porque rechazan más, el, el banco es importante,
o que estoy seleccionando exclusivamente la mejor sangre. Eso no significa eso. La exclusión debe ser justamente de acuerdo a características netamente apropiadas. No es porque yo excluya a más personas, estoy trabajando bien. Debe ser estrictamente a lo necesario, a lo que justamente conlleve todas estas guías y que nos permita de esa manera seleccionar a la mejor persona, pero tampoco no perder a posibles donantes que bajo ciertas dudas de repente no podrían ser aceptados. La exclusión de corta duración por problemas de salud muchas veces banales, a veces tiene un efecto negativo y se ha visto eso en los donantes cuando se les rechaza o se les difiere. Y estas personas que por primera vez iban a donar y se les rechaza, lo, después se les hace encuestas y dice, no deseo más volver a seguir, vamos a donar, porque ya fui rechazado, no me explicaron por qué y en la conversación recién sale justamente esas cosas banales, ¿no? Grupo sanguíneo diferente. U otras que pueden de repente ser adecuadas para ese momento, pero que no significa que más adelante podría acercarse para hacer esa donación. O sea, se debe explicar adecuadamente para que la persona lo entienda justamente, ¿no? Si lo diferimos por una causa basada en sentimientos y no en evidencia, y ahora nosotros, lo que es la parte de salud, todo es por evidencias. Yo no puedo improvisar algo o yo no puedo hacer algo sin tener justamente la evidencia de que esa es una posible causa de un efecto que más adelante se puede producir. Cuando se trabaja sin evidencias clásicas, sin evidencias contundentes, es probable que estemos cometiendo errores, ¿no? Ese diferimiento temporal muchas veces en formas actúa psicológicamente en la persona y que se autoexcluya para que más adelante pueda ser parte justamente de un proceso de donación. Pero saber explicar y saber justamente informar de manera adecuada. Recuerden que siempre los donantes o las personas nos van a hacer una serie de preguntas y debemos estar en la capacidad de poder justamente solucionar esas preguntas, darle las mejores respuestas y por lo tanto siempre tener en cuenta la verdad al momento de darle esa información. Eh, a veces sí nos comentan, ¿no? Que le dieron tal o cual información, que no era verdad, que la persona luego se dio cuenta de que no era justamente lo que le querían informar y de igual manera ya crea cierto rechazo a esa posible acto de donación que más adelante lo podría hacer, ¿no? Eh, hay estudios publicados que muestran los efectos nocivos que las exclusiones tienen sobre los... Hay varios estudios sobre eso, solamente trabajando con personas que han sido rechazadas. Y ellos muestran una potencial frustración y su deseo definitivo de no acercarse nunca más a un banco de sangre a pretender donar sangre. Porque ya fueron rechazados, no se les explicó la razón, no se les trató de forma adecuada y por lo tanto, como dice, se autoexcluyen de por vida. Y eso es lo que se debe evitar justamente en nuestra población. El objetivo principal de los bancos de sangre es reducir al máximo las exclusiones sin criterio clínico y científico. O sea, cuando se excluye debemos estar convencidos de que es una buena razón por la cual estamos difiriendo o rechazando a ese donante, con la evidencia que podamos tener, con la información que nos pueda dar, eh, ser bastante cautos en eso, pero de todas maneras tener esa objetividad y ese proceso en el cual podemos decidir adecuadamente de acuerdo a la información que esa persona nos pueda dar. Pero eso es importante, esa estandarización, que conozcamos los lineamientos, las características, las enfermedades más comunes, las preguntas que nos pueden hacer, los medicamentos en su mayor, si bien es cierto, no podemos conocer todos, pero por lo menos manejar los más frecuentes y a partir de ello establecer en forma uniforme entre todos los días, las semanas que va a estar justamente excluida esta persona para que reciba siempre la misma información. A veces siempre pasa eso. Consulta a una persona, luego consulta al otro, son respuestas diferentes y la persona queda en la duda. No sabe justamente si lo que en este caso le están informando es verdadero y va a quedar con, con ese criterio un tanto psicológico de excluido por algún motivo que no era el apropiado y crea justamente esa autoexclusión propia de por vida. No desea saber nada más con los bancos de sangre y por lo tanto no se va a acercar justamente a él. Y tener en cuenta esto, ¿no? Un donante diferido sin criterio basado en evidencia puede multiplicar el déficit de donaciones de sangre. Siempre es así. Y ustedes deben ser testigos de eso, de que cuando van a una institución, a una tienda o algo, y son atendidos no de manera adecuada,
lo que hacemos sencillamente es generalmente recomendar que no vayan a ese sitio porque no me atendieron de tal manera y pasa esto, etcétera, pero es una mala información o una información errada que se da a partir de ese trato que ha tenido la persona. Lo contrario pasa cuando es atendido de buena manera. Lo recomienda, sí, puedes ir, te van a atender de tal manera, no demora tanto, el personal es adecuado, lo hizo sin ningún problema. Depende justamente de la actitud que tenga, la actitud de esa persona que va a atender, tanto la persona que selecciona y todo el personal, que ese recurso humano importante, que justamente es la captación de donantes. Eso se puede multiplicar favorablemente cuando se trabaja justamente de forma adecuada, ¿no? Durante ese proceso de la donación, incluye todo eso, ¿no? La promoción. Como le decía, no solamente es ir a un establecimiento, colocar pues toda una infraestructura y comenzar a atender. 3, 4, 5 días antes fue el personal, no a, a contactarse con donantes, sino para hacer la propaganda adecuada, a poder justamente colocar los tableros, colocar información, tener propaganda ahí distribuyéndola, que la gente sepa que próximamente se iba a ir ahí para hacer esa actividad y por lo tanto ya darse a conocer que en unos pocos días iba a haber esa serie de actividades. Esa es la parte de la promoción. A partir de eso se selecciona el donante. Su atención antes, durante y después de la donación, esa es parte importante también. Por eso es personal que está calificado. Nosotros sabemos que hay ciertas eh, reacciones, tanto antes, durante y después de la donación. Estar justamente al tanto de ello, para que la persona sienta que eso es agradable, el acto que está haciendo, que siempre está al cuidado de personas y por lo tanto, pues, se sienta protegido y seguro de la acción que en este caso está realizando. Ese personal actuante debe tener en cuenta todos esos primeros pasos, que eso es importante, que la calidad de la sangre empieza justamente ahí, con, con esa seguridad transfusional en la atención justamente de esas personas, habiéndonos seleccionado en forma adecuada. Ese es el primer paso fundamental para poder hacer todo un control de calidad en un banco de sangre. De qué manera se seleccionan sus donantes de la manera más adecuada, eh, y la atención que tiene que ver mucho ver justo en ello para poder a partir de ello hacer las reservas de sangre suficiente. En la actualidad estamos en alrededor entre 700 o 900 unidades, casi como si fuera una atención casi normal. Estamos recolectando entre 35, 40, 45 unidades en esas campañas y al hospital van unos 20 o 30 personas como mucho y con eso estamos justamente a disminuir un poco la tensión, pero siguen entrando las emergencias, las gestantes, somos hospital 4 gestantes de alto riesgo, diversidad de personas con enfermedades hematológicas, la atención sigue, y muchos de ellos, como se les comenta, no tienen donantes de sangre. Por eso se trata de compensar justamente todo eso a partir de las donaciones, en este caso voluntarias, de las campañas. Y nuevamente, ¿no? Ese donante diferido sin criterio basado en evidencia generalmente multiplica el déficit de donaciones, en este caso de sangre. Y esa es parte importante. Y ahí siempre hay que ver esas estrategias para la donación de sangre, ¿no? Se identifica la población, por eso son puntos claves. El Hospital Rivaletti, por ejemplo, ha estado en varias zonas importantísimas. Ha estado en el centro comercial que está en la avenida Wilson, ha estado en un parque importante en Miraflores, en un parque importante de Magdalena, es decir, donde hay una buena concentración de personas, no hay hospitales cerca, de repente se les hace un poco más difícil ir a hacer una donación y por lo tanto se está acercando justamente a la población para ese acto. Nosotros de igual manera, en el metro de la Uni, hemos estado en Plaza Norte, próximamente vamos a estar en la carretera central, hay un centro comercial bastante grande que ya nos han dado casi el permiso y también se va a ir justamente a ese centro para ir variando las áreas en las cuales uno se está desplazando y siempre mantener la cantidad adecuada de nuestras reservas para todo lo que en este caso necesita son unidades de sangre. Por eso, identificar esa población. Tratamos de ir justamente donde haya población joven que son los más adecuados para donar, son los más entusiastas. Y Plaza Norte es importante. ¿Cuántos de la totalidad de donantes, más del 60-70% son jóvenes que han ido a donar? Entre 20, 24, 25, 30 años que nunca habían donado, es su primera vez que donan. Bastante
asequibles para la información y que al final se quedan justamente con el recuerdo de haber, se les entrega algunos recuerdos a ellos y ellos nos preguntan cuándo pueden volver a donar. Se les recomienda de aquí a 3, 4 meses, chequeese nuevamente, si quiere va al hospital, si no, de repente no se encuentra por estas zonas y por lo tanto ya esa fidelización se trata de buscar justamente. ¿Y cómo se hace? Brindando información. Y la persona que brinda información es la que conoce justamente de todo este proceso. Por eso sería estandarizar justamente todo eso, hablar siempre el mismo idioma en relación a lo que en este caso se está trabajando. Ambientes propicios, ustedes van a Plaza Norte, van a ver una carpa un tanto grande, con la propaganda, tenemos los banners que le dicen con la información adecuada, datos importantes, propaganda que se le da, información, va un promedio de 6 o 7 personas, está aumentando un poquito más de personas porque ya hay más donantes, y todos ellos siempre prestos a poder dar información y sobre todo hablando siempre con las mismas características, tratando de estandarizar todo ese proceso que en este caso es la captación de donantes. La motivación y creatividad está de la mano. Hay varias maneras en las cuales justamente se ha tratado de salir para llamar la atención y a partir de eso justamente tratar de captar a las personas. Eso es lo que en la actualidad se está enmarcando los bancos y por lo tanto se busca que eso sea justamente estandarizado para que se puedan tener los mejores resultados. Como les decía, ¿no? Las estrategias para donantes voluntarios, ¿no? El banco de sangre es una entidad que debe sensibilizar hacia la donación de sangre, buscar justamente ello, dar a conocer nuestras necesidades, en este caso que la población tiene. ¿Cuántas personas que a veces viven solas o no tienen familiares directos para eso son generalmente los hospitales diferidos para una atención, para un procedimiento, para una operación, sencillamente porque en este caso los hemocomponentes no los tiene a disposición? Y mientras no los tenga, hay el riesgo de que en ese proceso, en ese procedimiento pueda tener alguna contraindicación y deba ser compensado. Las donaciones de sangre nos ayuda a ello. Tenemos los stocks necesarios y bastantes personas con esas características en la actualidad se están atendiendo sin ningún problema. Eh, por ejemplo, ¿no? Colombia en los años 90 tenía exactamente las necesidades de Perú. La donación de sangre era por reposición, no había mucha infraestructura, el personal no era calificado, las pruebas ELISAS no eran realizadas de la misma manera. ¿Qué hizo Colombia? Los municipios comenzaron a invertir para que a partir de campañas y con centros y con hemocentros pudieran trabajar. Después de 20 años, hace poco, 2016, 2017, ¿cuál fue el cambio en Colombia? Sin necesidad de esta pandemia que ahora debe haber subido de repente un poco más, 60% de donantes voluntarios en Colombia. Todo un récord. Una infraestructura ideal, pruebas a la mano, personal calificadísimo. Las veces hemos tenido oportunidad de ir 2 o 3 veces a la Universidad de Colombia y el personal está muy capacitado justamente en esta área, da la información necesaria y es bastante agradable ver justamente lo que en este caso tratamos de poner aquí en nuestro país, de que todos estamos involucrados, que conozcamos las necesidades que hay y a partir de eso pues justamente tratemos de poder compensar todo esto. Por eso la misión de eso es sensibilizar a la gente, tratar de que esa gente entienda las necesidades justamente, en este caso de las donaciones. Dar a entender que el altruismo es dar sin obtener nada a cambio. También se nos han acercado al Banco Sangre a nuestras campañas a preguntarnos cuánto va a recibir si la persona va a donar sangre. Y ahí es tratar de explicarle de la mejor manera. No sencillamente decirle no, no se paga, sino explicarle la razón de ello para que lo pueda entender y a partir de eso cambie justamente esa mentalidad, que tiene que recibir algo si es que va a ir a donar sangre. Y por otro lado, la información es importante. El Banco de Sangre debe conocer la información más relevante para que la pueda transmitir y así sensibilizar a la población. Lo que le digo, ¿no? Estandarizar todos los procesos que en este caso se puedan realizar. Ambientes adecuados, motivación, eso es parte importante y eso se debe manejar de forma adecuada. Y eso debe ser justamente socializado entre todos y tratar de manejar siempre el mismo idioma para poder
crear el ambiente de confianza, calidez. La persona debe sentirse segura que ese proceso no le va a pasar absolutamente nada y le recuerdo va a ser bastante agradable a partir de esa donación. Los hacemos descansar un tiempo determinado, le damos un pequeño refrigerio, les vamos conversando justamente en ese tiempo y al final se va tranquila la persona sin ningún problema y seguro, y estamos seguros de eso, con la propaganda a favor de la acción que en este caso ha podido realizar. La motivación es importantísima y eso se tiene que manejar bajo todo punto de vista. Y ahí tiene que ver justamente la actitud de la persona que realiza la entrevista. Eso es importante también. Si ponemos una persona que no tiene los criterios o que sencillamente, ¿no? Por eso nosotros cuando iniciamos las campañas hasta ahora es voluntario, no se le puede obligar a nadie que vaya a la campaña. El que va obligado lo va a hacer de mala manera y eso y también lo hemos visto. Por eso hemos sacado un rol, las personas se apuntan los días que van a ir en forma voluntaria. Al principio era un poco difícil, ahora varias personas quieren ir hasta los mismos días y ya estamos poniendo los cupos para eso, para que puedan rotar todos de una manera adecuada y las actitudes de las personas han cambiado bastante. En este caso, de la persona que hace la entrevista. Es más asequible, ha conocido un poco más, comparte las experiencias, lo conversamos entre todos, se conversa y eso al final el beneficiario justamente es la persona que va a ir a donar. Se le atiende de la mejor manera. No se debe considerar a la persona que como fue en un banco de sangre como un candidato a ser rechazado. Algunas personas piensan eso, ¿no? Cuando son sencillamente ya no quiere trabajar, simplemente lo rechazo. Y ahí estamos creando justamente una actitud psicológica negativa. Me rechazó la persona, ¿por qué? Si no hay motivo, entonces no necesita, no vuelvo a un banco de sangre. Hay que saber justamente a interactuar con todas las personas para poder evitar justamente estos imprevistos que pueden ocurrir. Y a veces lo rechazan simplemente porque no cumple con todos los requisitos para ser aceptado, lo cual puede ser válido, ¿no? Pero es la explicación lo importante. ¿Por qué es que va a ser en ese caso diferido, aceptado, rechazado? Eso debe ser importante. Una persona no puede irse sin haber entendido justamente todo este procedimiento, en el caso que haya sido diferido y sobre todo cuando es rechazado. La aplicación de algunos de los criterios de selección ofrece un amplio margen de subjetividad. Cada uno pone de su parte la subjetividad, por eso se trata de dejar de lado y de un poco más estandarizar justamente las ideas al momento de hablar. Por eso es importante esa formación y capacitación. ¿Y cómo se logra? Justamente en el camino. Nosotros podemos leer toda la guía, podemos conocer eso, pero si eso no lo aplicamos y no nos adecuamos justamente a las circunstancias, a lo que puede pasar, a las preguntas que nos pueden hacer, a la diversidad de preguntas, porque siempre es así, nos van a preguntar muchas cosas y debemos siempre de dar la respuesta, no dejarlo con la duda a la persona. Hacer las consultas si fuera el caso, informarle y por lo tanto la decisión en este caso lo toma la persona para que siga ese proceso, en este caso de la donación de sangre. Esa es parte importantísima, ver esa idoneidad del donante con la mayor objetividad, ¿sí? Sin dejarse arrastrar por la inseguridad que le generan aspectos subjetivos. A veces una persona ya desde que ve a otro dice no me parece un donante o puede tener mucha razón, pero la entrevista o las maneras en la cual se establece el diálogo va a esclarecer justamente todas estas dudas que son importantes. Se ha considerado que la información pre-donación o el cuestionario que el donante debe completarse a veces es disociar y también lo hemos visto en la práctica. Al momento de conversarle, le explicamos para qué se realiza la actividad, que el hospital está justamente en un banco SAE, que necesita tal o cual elementos y por lo tanto es importante su participación. Cuando ya nos acepta eso y le damos la ficha para que llene, algunos hemos visto que se han, entre comillas, desanimado. Sencillamente ven la ficha y eso es pareciera que eso lo disuade. Una serie de preguntas, tengo que llenar todo esto, hay preguntas que a veces de repente no quiere contestar y ya lo vemos como que su actitud ha cambiado. Y eso es a veces un poco difícil de entender. Y ahí es la parte psicológica justamente del entrevistador, esa confianza que debe ganarle en ese momento, las características en la cual hace que esa persona pueda hacer que ese proceso sea eficaz, aunque sencillamente sea ineficaz, que lo entienda, que son datos importantes en los cuales se necesita. Estamos justamente llevando un padrón necesario con todas esas preguntas, entre otras que le vamos a hacer y por lo tanto es algo sencillo que usted lo puede cumplir sin ningún, explicarle algo claro y sencillo para que la persona pueda continuar con eso.
y es igual manera, ¿no? Se ha visto que personas ven la ficha, eh, observan, comienzan a responder algo por ahí y luego se desaniman para querer donar. Parece que fuera un trámite bastante engorroso, entre comillas, lo que van a hacer, pero no, sencillamente siempre tratar de explicarle todos los pasos que se tiene que dar para al final sea aceptado, ¿no?, esa persona como donante, ¿no? Por eso es importantísimo el lenguaje que se utiliza para las preguntas, algo que lo entienda la persona, que entienda lo que se le pregunta y sobre todo cuál va a ser su papel que va a jugar justamente en todo ese trámite. El donante no debe autoadministrarse el cuestionario. A veces le decimos llene el cuestionario y lo que no pueda, lo vamos a conversar para que en ese momento pueda seguir justamente con llenado correspondiente ese cuestionario. Es lo ideal. A veces que lo llene todo, no lo hace de una manera adecuada, está más indicado a que quiera ser rechazada la persona y estamos perdiendo quizás un donante, no solamente para el momento, sino para el futuro. Por eso, nosotros debemos ser la guía a utilizar durante la entrevista, que es, por supuesto, tiene que llenarse la ficha, pero que nosotros debemos estar siempre al lado de la persona para poder informarle, guiarlo y que al final pues tome la decisión correcta con llenado esa ficha correspondiente. La entrevista, además de evaluar al candidato, debe incluir las recomendaciones para el donante en caso de un eventual diferimiento. Eh, a veces nos ha llegado, sí, después de llenar su ficha, y está leyendo las preguntas, estoy tomando medicamentos. Ah, ok, ¿qué tipo de medicamentos? Tal, ¿desde cuándo? Ok, entonces, ¿sabe qué? Completa tu medicación, puedes esperar unos días y luego de eso ya puede ser un posible candidato para donar. Y se explica la razón, los medicamentos se demoran justamente en su cinética para poder justamente ser absorbidos, lo cual permanece en el organismo un tiempo determinado y eso podría pasar en este caso al receptor. Por eso, una vez que todo eso ya se ha eliminado, la persona puede ser un donante que usted haya superado el proceso en el que está tomando esa medicación, lo puede hacer sin ningún problema. Por ahora, lo difiero unos días y le explico la razón. Puede volver a partir del cuarto o quinto día, nuevamente lo chequeamos y si está acto ahí, lo podría hacer sin ningún problema. Muchos aceptan y vuelven, ¿eh? Y vuelven entusiasmados a donar después de los días que en este caso se le ha dicho a la persona. Esa entrevista es importante, como decía, porque la parte importante es el objetivo, ¿no? Primeramente, verificar que la persona se encuentre sana y por tanto pueda donar sangre de forma segura, con los datos que nos da, la confianza que le demos, las respuestas que nos puede dar. Y ahí también es importante. Si en los hospitales, por ejemplo, diariamente, y de repente los que trabajan en banco o los que han asistido a un hospital lo han visto, hay vendedores de sangre, porque sí, se acercan a veces, están alrededor de la puerta del hospital, ven que una persona necesita ese componente, si no es él, consigue una o dos personas, y el vendedor es clásico, se nota cuando una persona es vendedora de sangre. En esas campañas, cero vendedores, y por lo tanto, tenemos mayor seguridad de poder encontrar más personas justamente adecuadas para este proceso de la donación de sangre. Donantes más seguros, que justamente conllevan todo este proceso y que al final justamente ese procedimiento no hace sin ningún problema y tenemos más seguridad justamente en ello. Y el objetivo 2, detectar posibles enfermedades en esa persona. Como decía, tenemos nosotros nuestros registros históricos. 4, 5%, a veces teníamos 100 donantes al día, 100, 120, teníamos 4 o 5 positivos, a pesar de todo lo que se hacía. A veces más, llegaban hasta 8, 9, pero siempre tenemos ya un récord, casi un histórico, entre 4 o 5 diarios, dependiendo si cuando pasaban de 100, puede ser uno o dos más. Y esa es la facilidad también de detectar esa enfermedad en personas asintomáticas. Hay personas que en la actualidad han tenido COVID, por ejemplo, lo han tenido asintomáticamente, los hacen la prueba, tienen sus IgG ahí, las personas, su memoria. Y así pasa con otras enfermedades, a veces llegan y ahí se están enterando que tienen que han tenido en contacto con el virus, con hepatitis C, con hepatitis B, o anticore, que es un marcador también para la hepatitis, ¿no? Y ahí se enteran justamente de ello. Entonces lo que vale ahí es la explicación, el correo que se les manda, la invitación a que en este caso sí vayan, o de repente nuevamente a nuestro lugar de la campaña o al hospital para darle una mejor información y sobre eso justamente la derivación correspondiente para el tratamiento que en este caso la posible enfermedad infecciosa pueda tener.
son partes importantes que se tiene que tener en cuenta cuando se entrevista a la persona, ¿no? Ese cuestionario, un profesional lo tiene que realizar por personas debidamente capacitadas que generen los donantes confianza en el sistema y en el procedimiento. Y esa es parte importante, la confianza. Cuando la persona ve que justamente reúne los requisitos y que es tratado de forma adecuada, no tiene ningún problema en asistir justamente y en seguir todo el proceso. Las personas consideradas no aptas para donar deberán ser tratadas con igual manera, con respeto y delicadeza y con la información correspondiente de acuerdo a la razón por la cual no están. Digamos. Si la exclusión fuera temporal, ¿qué es lo que debemos hacer? Explicar claramente el motivo y la duración del tiempo de inhabilitación. Está tomando aspirina, por ejemplo, sabemos que son antiplaquetarios, lo ha tomado durante 2 o 3 días consecutivos, por algún motivo, en este caso para su salud, que no es grave, pero que en todo caso fue una recomendación que se le hizo. No se avisa justamente que está consumiendo ese medicamento, porque justamente es la conversación es para ellos, para tratar de sacar la mejor información. Eh, Solamente me recomendaron tomar durante 4 o 5 días, entonces luego de eso usted espera unos 3 o 4 días más, se acerque aquí, nuevamente lo chequeamos y podría ser donante en este caso, porque usted tiene buena hemoglobina, sus funciones vitales están correctas, no tiene ninguna enfermedad aparentemente en lo que usted nos manifiesta, y podría ser un candidato en todo caso, siempre y cuando deje la medicación que en este caso en forma temporal la está consumiendo. Por lo tanto, se le informa cuánto dura ese tiempo de inhabilitación. Y sobre eso, estimularlos para que vuelvan a donar sangre una vez que haya finalizado ese periodo de justamente de exclusión. Usted de aquí a unos 5 días o una semana, si es posible, puede volver. Nuevamente se le va a chequear y ahí veremos justamente si es un posible donante. Lo que se hace, transmitir al donante que su sangre seguirá siendo necesaria. Eso es lo importante. Hoy no puede donar por este motivo, pero es necesario que en su momento usted lo haga. Por lo tanto, lo invitamos a que la otra semana venga, nuevamente se chequee, porque siempre la sangre es necesaria para el hospital. La persona se va tranquila, se va sabiendo que estamos cuidando su integridad y por lo tanto regresará. Regresan las personas, muchos de ellos han regresado sin ningún problema y después de eso han hecho la donación en forma adecuada. Pero si la persona es rechazada definitivamente, igual manera, tenemos que asegurarnos que esa persona haya entendido la razón por la cual no debe donar sangre, que entienda eso, explicar de igual manera con palabras bastante claras y sencillas que usted tuvo hepatitis B, es una enfermedad que usted la va a tener, salió usted bien, estuvo hospitalizado 2 o 3 meses, o hepatitis C, lo superó, pero ya no puede donar sangre usted porque siempre el virus va a estar en su organismo y podría contaminar a otras personas. Por lo tanto, la explicación correcta que se le puede hacer es importante para que lo entienda y quizás más adelante no intente hacer, pero a la vez que la persona no puede hacerlo, pero sí usted puede de repente conversar con sus amigos o familiares que sí se pueden chequear para ser posibles donantes. Es decir, a esa persona le vamos a explicar para que sea un intermediario entre otros posibles donantes de sangre, que haga una promoción de esa persona. Yo he ido a donar, tuve esta enfermedad, me lo detectaron, me avisaron, yo ya tengo razón de eso, ya lo conozco y por lo tanto, si bien es cierto, yo no puedo donar, pero sí puedo decirles a ustedes, a sus amigos, a sus familiares u otras personas que podrían acercarse a un banco sanguíneo para ver esa alternativa. Si ustedes se encuentran actos, podrían donar sangre. Es decir, lo convertimos en una especie de promotor a esa persona, sabiendo que no lo puede hacer, pero que sí puede incentivar a otras personas para que sí lo hagan. Y al margen de eso, también las pruebas que se estaban haciendo hasta hace los ELISAs, los falsos positivos que a veces se presentaban, que luego ya las pruebas confirmatorias, si bien es cierto que el banco está en ese screening, en ese momento, para la situación en cual se presenta, es apto o no esa persona. Solamente seleccionamos a partir de una serie de requisitos y que las pruebas serológicas también ayudan en eso. Ahora se cambió justamente la quimioluminiscencia, es que es un poco, es una metodología un poco mejor, selecciona mucho mejor, por lo tanto, a veces esas personas que falsamente positivas descartaban esas unidades de sangre y por lo tanto a partir de ello, debido a su falta de especificidad y sensibilidad a esas pruebas nos daba esos problemas, ahora ya tenemos unas pruebas un poco mejores. Esa metodología ha podido justamente ser utilizada en la quimioluminiscencia que se utiliza ya en los bancos, es mucho mejor que la ELISA
y por lo tanto nos da mayor seguridad para ello, en este caso para esa selección de esa persona una vez que ha pasado todo el trámite del triaje. Por lo tanto, se buscan las pruebas que sean específicas y sensibles, adecuadas para este proceso. Recordemos que el banco es screening, es decir, vamos a seleccionar a partir de una serie de preguntas, una serie de actividades que se va a realizar y en la cual está incluido justamente las pruebas serológicas a la mejor persona posible que en este caso va a donar. Y por lo tanto no debemos escatimar esfuerzos en esta parte y sobre todo tratar de no eliminar a personas antes de las pruebas serológicas, por supuesto teniendo todos los cuidados del caso para que esa persona luego no quede con ese sentimiento de duda, de culpa y que al final se autoexcluya para más adelante quizás haga una posible donación de sangre, ¿no? Eh, Estas personas, si nos ha salido a veces que serán falsos positivos, se determinó luego que la prueba no era adecuada o que ocurrió un error, etcétera, que puede ser, y esas personas pueden ser recuperadas como donantes luego de efectuar las pruebas adicionales siguiendo un protocolo analítico ya definido en este caso por el hospital. Muchas veces estas personas a veces quedan con la duda, se hacen otras pruebas, se verifica que quizás no haya sido lo correcto por algún motivo, se le vuelve a hacer las pruebas, salió negativo, se espera un tiempo determinado. Si sigue ese proceso en el cual es negativo, se le puede recuperar para más adelante para hacer un posible donante. Debemos tener en cuenta que a veces, y a veces decíamos, podemos pecar en exceso, es decir, de repente eliminar donantes, pero tenemos que tener también el pensamiento de que ese exceso podía psicológicamente interferir en la persona para más adelante. Por eso tratarlo en forma adecuada, en este caso para esa posible selección. Igual, antes de cada donación, los donantes serán evaluados para un reconocimiento de su estado de salud. De igual manera, ¿no? Sus funciones vitales, ahora la temperatura está incluido, cómo se encontró estos días, hace una semana, está en contacto con personas que de repente están un poco cercanas con la pandemia, se siente bien de salud, toma medicamentos y al margen justamente de las preguntas que en este caso el clínico puede hacer para complementar justamente toda esa actividad en la cual es la selección de la persona, ¿no? La historia médica es importante. A veces ahí dice, la persona dice, me da miedo donar sangre, dice, ¿no? Y se le explica, se le trata de explicar adecuadamente para que entienda el proceso. Y ver que justamente es algo sencillo y que será de mucha utilidad si la persona lo dice. Se utiliza un cuestionario que responde por medio de una entrevista realizada por personal adecuado, lo que estamos conversando. Y de acuerdo a ello, justamente, las preguntas adecuadas se selecciona justamente a la persona más ideal. Este es el protocolo que ya figura en la guía, esa guía que les mencionaba de marzo del 2000, ya tiene un poco más de 2 años de la guía, ya ha sido socializada a todos los bancos, por lo tanto, los que trabajamos en banco es obligación conocerla, haberla leído y por lo tanto, pues, complementarnos con esa guía. Que todo ese proceso sea algo asequible en nosotros, que lo conozcamos, porque es lo que vamos a interactuar siempre para poder, en el caso de la aceptación de personas. Esa parte de la admisión, postulante o donante de sangre se presenta, una persona que aparentemente, generalmente cuando vamos a hospitales es por reposición, su pariente va a ser sometido a un proceso, por lo tanto me acerco a ver cuáles son los requisitos, si es que no lo ha hecho antes, cuáles son los requisitos para donar sangre, qué necesito para ello. Si ve con esos primeros requisitos que tenga su DNI, mayor de 18 años, un peso adecuado, en parte ya cumplió algo de esos requisitos para poder avanzar justamente en el procedimiento. Presenta documentos de identidad y aquí también la parte automatizada es importante. Eh, Cuando se comienza a automatizar el laboratorio, el banco también no es ajeno a ello. Y, por ejemplo, hay sistemas, nosotros tenemos el sistema Delphin, por ejemplo, que en nuestro hospital, una persona que ha donado hasta hace unos 20 años, se le detecta cuándo donó, para quién donó, cómo fueron sus resultados de la serología, qué grupo de sangre, porque todos esos datos pasan justamente a un historial que en la computadora nosotros lo podemos encontrar. Lastimosamente solamente es en nuestro hospital, porque lo ideal sería que sea por lo menos al nivel de Lima y qué mejor a nivel de todo el Perú. Y a lo que comentaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, Colombia hizo ese cambio y el 2014 que fuimos a un congreso en Colombia, una persona, por ejemplo, que ha donado en Medellín o que ha donado en Cali o en Santa Marta, cuando entra al sistema se le reconoce en todo el territorio de Colombia
¿Cuántas veces ha hecho esa donación esa persona? ¿Cuántas veces donó? ¿Para quién? Igual manera, y eso es a nivel nacional. Es decir, si esa persona se acerca de repente a Bogotá a donar, sale su historial que donó en tales ciudades, en tal vez para tal persona y su resultado, lo cual es importantísimo para una mejor identificación justamente de los donantes. Aquí nos hemos demorado un poco en eso, todavía estamos un poco atrasados. Nosotros manejamos solamente en los hospitales cuando por lo menos debería ser a nivel de Lima. Las personas que, porque a veces los vendedores son así, pueden ir a un hospital al cabo de uno, y pueden tener enfermedades serológicas, al cabo de 1 o 2 meses vuelve a donar a otro hospital y entra ese sistema en la cual, a pesar de tener enfermedades infectocontagiosas, está justamente poniendo en riesgo a las personas con las cuales se va, en este caso, a entrevistar. Cuando eso sencillamente, ¿no? Llega a nuestro hospital, le da su documento, en este caso el digitador, lo ingresa y ahí sale todo su historial, lastimosamente, solo de nuestro hospital, solamente de ahí. Y también de igual manera es la manera como se descubre a los donantes vendedores cuando van al hospital. La persona tal vez sí que nunca ha donado, pero él no sabe que ya está en la memoria justamente de la computadora. Y cuando llega la entrevista, la primera pregunta de la persona, ¿cómo se siente usted? Bien, ah, correcto, muy bien. ¿Cuántas veces ha donado sangre? La persona dice, nunca, te va a decir, nunca ha donado. Entonces, desde que comienza ya a dar esas respuestas que no se adecúan justamente a la verdad, ya existe ya la duda ahí. ¿Usted nunca ha donado? No, nunca, pero usted donó el 2014, acuérdese, y ahí recién sí, se recomienza, sí, sí donó. ¿Para quién donó esa vez? El vendedor nunca se acuerda a quién donó. Si yo voy a donar sangre, yo me acuerdo para quién he donado sangre, las veces que he donado. Así, las personas cuando van a donar para un amigo, un familiar, recuerda, sí, doné hace 2 años para fulano, hace un año, se acuerda. Pero el vendedor nunca, porque no le interesa saber a quién dona. Sencillamente quiere hacer esa. Y ahí ya comienza una mejor selección, ese filtro que es adecuado, para que esa persona en todo caso no pase por el sistema y por el motivo que en este caso puede presentar, puede ser rechazado, diferido, porque ya se lo reconoce como una especie de vendedor a esa persona. Por lo tanto, se identifica a la persona. Si no tiene DNI, que es importante, hasta antes de nuestro DNI que teníamos en las libretas electorales u otros, se cambiaban las fotos y también se falsificaba el nombre por algún motivo, que no sabíamos a veces nombre de otra persona o DNI o documentos de otra persona, y eso hacía que justamente haya los errores, en este caso para los grupos. Más adelante se inventaba la otra persona y había discrepancia de grupo, pero se anteriormente de este grupo y ahora grupos diferentes. ¿Qué pasó? Y era sencillamente por eso. Por eso la identificación es importante. La admisión. La entrevista de igual manera. Pasa la entrevista clínica, tiene los criterios justamente la persona encargada, las preguntas y la objetividad necesaria para poder aceptarlo, diferirlo, rechazarlo si fuera el caso, con la explicación correspondiente de acuerdo a cómo se presenta esa persona. Y de ahí ya viene justamente la parte de laboratorio. Muchas veces la entrevista ya es con las pruebas de laboratorio, ya sea su hemoglobina, ya sea su hematocrito, ya sea su grupo sanguíneo, por lo tanto, con toda esa información, ahí toma la decisión de poder justamente aceptarlo, rechazarlo o diferirlo. Ese cronograma que en la actualidad debe seguir justamente todo este proceso de donación, que ya figura justamente en la guía técnica última. La identificación de igual manera, el nombre de la persona, su DNI, la verificación del documento de identidad del donante también es importante. Se identifica, ya pasa justamente a una base de datos la persona y entra justamente al sistema de donaciones. La persona ya hizo una donación a un momento y por lo tanto más adelante cuando nuevamente se presente aparecerá justamente el día para quien donó y los resultados que haya podido tener en ese momento. Por eso se necesita la identificación, lo cual es importante en cualquier proceso de donación, sobre todo en las campañas que ahora hacemos. La entrevista igual, las personas son idóneas en este caso para ello. Como mencionamos anteriormente, se trata de estandarizar justamente y las preguntas van a ir de acuerdo a cómo responde la persona. Por eso uno debe conocer un poco más sobre esta, tener un poco más de bagaje justamente para las preguntas que va a hacer y sobre todo para las respuestas que en este caso el posible donante le puede hacer llegar, para que sea satisfecho con las respuestas que le estemos ofreciendo al momento de hacernos esas dudas que pueda tener para porque justamente esas dudas pueden ser levantadas.
la entrevista que va a ser realizada, protocolo de selección de postulante, de acuerdo a su examen físico, pruebas de laboratorio, una diversidad justamente de actitudes que en este caso el entrevistador va a tener y de acuerdo a ello tratar de ser objetivo al momento de la selección. Si fuera el caso, el diferimiento con la explicación correspondiente o el rechazo, de igual manera, la razón por la cual esta persona no podía donar más adelante. Por eso todo eso se tiene que explicar adecuadamente a las personas. Subgrupo, hemoglobina, hematocrito que se realiza justamente en ese momento. Y este es un cuadrito importante que también la guía lo tiene. La cantidad de donantes que, las colectas que ha habido viendo, que se van presentando, y sobre todo, aparentemente estamos subiendo algo. Recuerdo que en el año 2002 la OPS hizo un congreso acá en Lima, manejábamos en esa época un promedio de 2 o 3% de donantes voluntarios, o sea, siempre los récords históricos 2 o 3%, 97, 98 son donantes por reposición, y Lima se comprometió que en un lapso de 10 o 15 años, o sea, para esta época, deberíamos tener por encima del 50% de donantes voluntarios. Parece que lo vamos a lograr, pero ya por otras circunstancias. La pandemia ayudó justamente a ello, a poder salir a buscar donantes y tenemos una buena cantidad de donantes voluntarios. Pero a margen de eso, vean ustedes, hasta el año 2017, que es el último dato que tenemos, del total de donaciones solamente el 10% son donantes voluntarios de sangre, 10%. El resto, donantes por reposición. O sea, hemos ido subiendo nuestro récord histórico. Ahí está, 2002, 2003 teníamos 3% donantes voluntarios, y es lo que en ese momento se expresó. Y poco a poco han ido subiendo la cantidad de esos donantes voluntarios, y en la actualidad, hasta hace 2, 3 años, era 10.3% de donantes voluntarios. Poquísimo, como se ve poco, porque no ha habido mucha actividad en esta parte, no ha habido la promoción, no ha habido la formación de grupos justamente para esta captación de donantes. Siempre los hospitales han visto que sus necesidades deben ser cubiertas a partir de la asistencia de las personas a los bancos de sangre, por lo tanto, no ha habido tanto esa necesidad, pero ahora sí ya se trata de ver eso. Y estoy seguro que este año vamos a estar rodeando el 40 o 50% quizás de donantes voluntarios a nivel nacional. Esperemos que esta se mantenga un tiempo determinado, porque la pandemia va a pasar y quizás a partir de eso ya los hospitales tendrán mayor asequibilidad para las personas, y ojalá que no volvamos al tiempo de la reposición. Ojalá que ahí las personas que han sido fidelizadas o que han hecho sus donaciones voluntarias en los distintos lugares donde se ha ido a captar donantes tengan la disponibilidad de poder ir a un banco de sangre para hacer y continuar con ese proceso de la donación. Hay una serie de metas que también tiene esta guía, y hay indicadores, a ver cuál es la tasa de donación de sangre, porcentaje de donación voluntaria de sangre, porcentaje de donantes voluntarios fidelizados, o sea, esa persona cuántas veces en un tiempo determinado, 2, 3 cuántas veces volvió a donar sangre. 1, 2 veces al año, durante 2 o 3 años seguidos ha hecho esa donación, es un donante fidelizado. Y son 2 donantes que en este caso se necesitan, que acudan cada cierto tiempo al banco que crean conveniente, pero que justamente haga esa donación. Ya se le informó, hizo su donación una primera vez, fue un acto bastante agradable para esa persona y con frecuencia en este caso lo va a hacer. Saber ese porcentaje, que son indicadores que es un trabajo a largo plazo, que en 3, 4, 5 años se tiene que ver esos resultados, para a partir de eso comenzar a plantear nuevas estrategias para ver de qué manera se puede hacer ello. Lo que ustedes conocen, los primeros requisitos: edad, peso, si ya o no, bien, y si no, no, bien, si no, cuál es la frecuencia de donaciones que está haciendo. La apariencia del donante muchas veces es importante, pero no hay que ser subjetivos en esto. La entrevista nos va a decir muchos datos adicionales también a ello. En la guía dice la apariencia, ver que tenga aparentemente sano, pero las preguntas son justamente para tratar de resolver algunas dudas que podamos tener. Presión arterial importante, hemoglobina. Si ustedes leen el manual de la bebé, dice hombres y mujeres 12.5, por acá todavía se estipula 13.5 mínimo para hombres, 12.5 para damas. Se toma en cuenta también el régimen de comidas. El lugar donde se va a realizar la punción, por eso se revisa. Si es que, por ejemplo, no tiene alguna herida o algo que impida justamente
o que sea motivo para una derivación de esta posible donante. Y de igual manera, saber qué es lo que realiza la persona, porque luego de donar es posible que haga esa profesión o ese deporte o esa afición que tenga. Y explicarle justamente las características del proceso en el cual las diferentes profesiones que uno puede tener, lo puede de repente retrasar un poco, un tiempo determinado, 2 o 3 horas. De repente va a manejar un auto por su seguridad y también de la seguridad de las personas. O si es un deporte que va a realizar, ese día no lo puede hacer, pero al día siguiente puede hacer todo el deporte que desee sin ningún problema. Recuerden que el organismo se demora más o menos unas 24 horas en reacomodar su volumen sanguíneo. Podemos consumir líquidos para recuperar volumen, pero el volumen sanguíneo es más o menos 24 horas nuevamente lo reacomoda y la persona puede hacer sus actividades sin ningún problema. Inclusive después, siempre y cuando no sea una tarea un tanto eh, de esfuerzo físico que esa persona va a realizar. Cualquier otro sin ningún problema lo puede hacer. Y ahí hay una serie de criterios que se tienen en cuenta, desde la A hasta la Z. Y de repente ahí van a ir las preguntas, ¿no? Porque son una serie de criterios como accesos, infecciones, accidentes que ha podido tener, accidente cerebrovascular, que ya hay enfermedades que son determinantes para un rechazo definitivo de la persona, enfermedades congénitas, enfermedades cardiorrespiratorias, eh, autoinmunes u otras que se presentan donde sencillamente se agradece a la persona, se le explique cuál es la razón y por lo tanto no se la acepta como un donante. Otras que sí, tuvo tuberculosis y luego se ha curado, después de 2 o 3 años de haberse curado totalmente, la persona previo chequeo podría donar sangre sin ningún problema. Y así otras enfermedades que también, de repente también tifoidea, se curó, los títulos pueden permanecer, pero la persona se curó totalmente, podría, previo chequeo de igual manera, donar a esa persona. Y así, una serie de situaciones que siempre le van a preguntar. Hay algunas sustancias para el acné que son utilizadas y a veces eso queda en la persona. Cuando la persona tiene un acné activo, no podría donar, pero cuando estén usando algunas cremas, de igual manera, hay esas cremas que quedan, eso pasa a la sangre y podría perjudicar justamente al donante. Por lo tanto, es un lapso en el cual se le puede diferir un tiempo determinado para que esa persona más adelante lo pueda hacer. Y así como eso, ¿no? Una serie de situaciones. Acupuntura, alcoholismo, alergia alimentaria, medicamentos, amebiasis, que también o síndromes disentéricos que puede estar en ese momento en la persona, se le difiere un tiempo determinado, amigalitis, anemia, todas son situaciones en las cuales se le difiere un tiempo determinado. Medicamentos de igual manera, algunos que son teratógenos, que van a producir un daño a la persona y por lo tanto, eso va a estar justamente involucrado al posible receptor. Acitretina, dutasterida, finasterida, en la diversidad de medicamentos, algunos de ellos que son justamente para el acné, isotretinoína, se excluye un tiempo determinado, generalmente entre un mes, 2 meses, a un tiempo un poco más largo. Eh, Conocerlos, saber justamente las razones por las cuales la persona lo está usando ese medicamento y sencillamente la sugerencia para un deferimiento un tiempo determinado. Al igual que eso nace el acné, por ejemplo, a veces son teratogénicos, después de haberlo usado y luego de que la persona ya no lo use, después de un mes en lo posible puede acercarse a donar sangre a la persona. Y así como otro, dependiendo del tipo de medicamento, que en este caso, ácido acetilsalicílico, la aspirina, 72 horas por lo menos. A veces le decimos de 3 a 4 días, la persona puede, una vez que ha dejado de tomarse el medicamento, lo podría ajustar, podría acercarse a chequearse para que pueda ser un donante adecuado. Antibióticos, saber cuál es la causa por la cual está consumiendo ese medicamento. Generalmente bactericidas, cuando uno escucha la palabra antibiótico, lo relaciona fácilmente con una asociación a infecciones, y luego del tratamiento que esa persona ha tenido por la infección y de haber consumido los medicamentos, entre 7, 10 días o hasta 15 días después, se puede acercar para chequearlo nuevamente y quizás a partir de ahí podría ser un posible candidato a donante de sangre. Hay medicamentos que producen justamente alteración de la función plaquetaria, ¿no? Los AINES, los antiinflamatorios, por ejemplo, excluyen temporalmente la noción de plaquetas. Si esa persona va a ser una plaquetoféresis, pues no es un candidato idóneo justamente para ello. Más de las 72 horas hasta un poquito más de tiempo, tal vez 3, 4, hasta 5 días y por lo tanto siempre conocer los márgenes
el motivo de consumo de ese medicamento y tomar la decisión más adecuada para el diferimiento correspondiente, con la información que en este caso el paciente debe de conocer, ¿no? Recordar que, y hacerlo conocer a las personas, porque también es otra de las dudas que siempre manifiestan. Todo ese material que va a ser usado es descartable, se va a descartar. Por lo tanto, no hay peligro de ninguna enfermedad transmisible a partir de ese material. Solamente nos quedamos con la bolsa de sangre, lo demás va a ser descartado, la aguja y otros tipos de aditamentos va a ser descartado. De igual manera, ante cualquier novedad que la persona tenga más adelante la donación, debe informarle al Banco Sangre. Generalmente nosotros le dejamos el número o que vamos a estar un tiempo determinado en ese lugar para que cualquier consulta que más adelante nos quiera hacer, pues estamos a disposición para poder solucionar esas consultas, ¿no? ¿Qué se le indica en ese momento? Que beba abundante líquido, solamente sería para compensar el volumen que ha perdido, pero como le decía, el volumen sanguíneo se reacomoda en el organismo en un lapso de 12 a 24 horas. Al día siguiente, su volumen va a estar nuevamente reacomodado y puede hacer las actividades sin ningún problema. Si tienen de repente algún dolor o algo en la zona en la cual ha sido realizada la punción, avisar al banco de sangre para ver qué medidas se puede tomar si es que fuera el caso, lo cual es muy raro. El personal que manejamos es bastante experto y cuando por algún motivo se ve que la situación es un poco difícil, no se intenta nuevamente o no se intenta para no perjudicarle, no hacerle un daño en este caso al posible donante. ¿Sí? Y de acuerdo a las actividades que realiza la persona, se le hacen las indicaciones. El tipo de trabajo, de repente deporte o afición que después va a realizar, tenemos que tenerlo siempre de la mano para que de esa manera pueda hacer eso, solucionar y sepa las posibles consecuencias. El consentimiento informado, que de hace ya un buen tiempo, para cualquier tipo de procedimiento que se realiza, la persona está enterada justamente de algunas posibles contraindicaciones que podrían presentarse. Lo cual es raro, porque al margen de que se elige siempre a las personas que reúnan los requisitos, tanto en peso, en talla, al margen de las preguntas, también el personal que trabaja es un personal profesional en esta parte que sabe trabajar en este tipo de paciente, de postulante. Por lo tanto, siempre hay un consentimiento que firma que sabe todas las condiciones de la donación de sangre, el proceso, por lo tanto, consciente con su firma justamente de que conoce el proceso que ya se le ha explicado y está sujeto justamente a ello. Ya todo proceso en salud se maneja de esta manera. Si ustedes de repente cuando visitan un familiar en un hospital, cualquier proceso, tomarle una radiografía, eh, procedimiento que se realice, se le explica a la persona decide libremente si desea o no. Es igual en una transfusión de sangre. El receptor decide libremente esa recepción de la sangre, explicándole justamente y firmando su consentimiento informado. Solamente en los casos de emergencia en receptores es que el médico toma la decisión o los familiares, pero lo demás es la persona que toma esa decisión, al igual que en este caso los postulantes. Y de ahí las preguntas que generalmente más hacen justamente los donantes, ¿no? Para cuando son excluidos definitivamente, ¿no? Y nos ha tocado a veces que preguntan o las respuestas que le damos a veces no lo entienden, por eso tenemos que buscar justamente las palabras más ideales para que lo entienda con un lenguaje sencillo y por lo tanto eso sirva para que de alguna manera se informe a la persona y conozca la posible causa, por qué fue diferido o si es rechazado permanentemente, cuál es la razón de ello. La babesiosis, un parásito, hepatitis B o C, personas que han estado en contacto con personas de riesgo o sus parejas han podido tener justamente sido diagnosticados con HIV u otra enfermedad justamente no transmisible, pueden ser diferidas hasta un cierto tiempo o rechazadas si es que presentan justamente la positividad para ese tipo, en este caso de infección, de enfermedad infecciosa. HTLV1 y 2, que también es parte de países asiáticos, Centroamérica, pero que también ya en el Perú hay una prevalencia de 0.30 y tanto, 0.40 que se presenta, también es importante, por lo tanto se toma en cuenta justamente esta enfermedad. Lepra se ha visto de que también ha sido parte de un contagio en sangre, persona que ha tenido esta enfermedad, pues lo puede manifestar en una donación, por lo tanto se evita que esas personas puedan ser. El calazar,
de repente lo conocen como leishmania también. Hay regiones en las cuales también se presenta, América Central u otros, y que también es parte importante en esa información que justamente se hace al posible donante. Fiebre Q, una bacteria, ¿no? La Cornelia burnetii, que también se ha demostrado que también puede ser parte de una transfusión de sangre, que puede ser justamente una contaminación. Y las preguntas, la entrevista, lo que adicionalmente se le hace conocer en este caso al posible donante es lo que permite poder enterarnos justamente de todo esto. Sífilis y enfermedad Chagas de igual manera que también tiene esa característica. Entonces, a partir de eso, la babesiosis, como decía, es una infección rara y potencialmente mortal. Un minutito, por favor. Quintana, sí, dime. Sí, sí, dime. A ver, tengo 4, 8, 12. Sí. Ahí está incluido también laboratorio, porque, por ejemplo, cuando yo tengo fisioterapia, son 4 horas, pasar evidencia, después, es que claves tengo tanto terapia con laboratorio. Claves. Sí, está escrito en laboratorio, o sea, solamente tengo 4 horas de psicoterapia, nada más 4. Sí. 4 con claves de mañana y 4 con claves de tarde, 8. Ah, no, sí, 8 y banco. Ajá, sí, sí. Sí, 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 16 de total, así. ¿Ya? Listo, correcto. A veces nos preguntan sobre babesiosis, también decimos eso, infección rara, pero que se ha visto casos en los cuales justamente la transfusión de sangre contaminada ha dado justamente estas características. Por eso se trata de informar y dar a conocer también a las personas, ahora que es un mundo cosmopolita en el cual viajan las personas y en el cual podría contaminarse. La lepra también igual, es una enfermedad, la bacteria Mycobacterium leprae, que también se ha visto que afecta al sistema nervioso periférico y que hay casos en los cuales por transfusión de sangre ha habido justamente esta contaminación. La leishmania, como les decía, igual manera, el calazar, fue una causada por el parásito, por el proceso intercelular, justamente en los glóbulos, y que a partir de eso también se ha visto casos de contaminación. La fiebre Q, la bacteria que le decía la Coxella burnetii, también hay casos en los cuales ha habido por transfusión de sangre esta contaminación y siempre las preguntas, la entrevista, con este caso con los posibles donantes, nos saca todas esas dudas para poder justamente tomar la mejor decisión, ¿no? Y de igual manera el CHAG, que también nos lleva justamente a esas características que también la autoridad se hace las pruebas, ¿no? Todo eso es parte importante del protocolo, de las guías que actualmente se manejan, se conocen. Hay una serie de preguntas que siempre se hacen eh, y respuestas que esperamos y de la información justamente y sobre todo de la objetividad que va a tener en este caso el entrevistador, va a depender justamente la actitud que nosotros tengamos. Por lo tanto, conozcamos justamente esta guía, es imprescindible que la leamos, que la tengamos a la mano, los que trabajamos en banco, y que nos basemos justamente en ello, más los criterios personales que podemos tener, y esos criterios tienen que estar estandarizados, justamente para que permita de que todos de alguna manera manejemos el mismo idioma y nos sirva justamente para que eso se pueda llevar a cabo sin ningún inconveniente. Y todo esto, después vienen los protocolos pretransfusionales, cuando ya tengo el donante, lo he recibido, he fraccionado, es toda una parte de otro proceso importante que también es el proceso de la transfusión de sangre, que es también una serie de protocolos que nos indica que esa sangre segura que ha sido obtenida en el donante va a continuar el proceso justamente hacia un receptor. Y esta parte es importante, ¿no? Las organizaciones son eficientes siempre que sus procesos de igual manera lo sean. Cuando hay dirección, pero no se evalúa esa dirección, estamos adivinando lo que estamos haciendo en ese caso. Cuando la evaluación no tiene dirección, es una ilusión, porque no sabemos a dónde vamos a llegar con eso. Y cuando la dirección no se ejecuta, es como que estamos alucinando. Estamos pensando que esto se debe hacer, pero no lo ejecutamos, entonces estamos pensando que de alguna manera, algún día esto se va a hacer,
Se va a hacer de esa manera y cuando se haga, pues dará los frutos correspondientes. Son pasos importantes en todo proceso que debemos de tener en cuenta y a partir de ello ejecutarlo de manera adecuada. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero las preguntas que ustedes crean convenientes. Pasamos al espacio de preguntas. Si tienen alguna, déjenlo en la zona de comentarios para que el licenciado pueda pasar a responderlas. Car Herbias pregunta, si el paciente ha tenido COVID, ¿a partir de cuánto tiempo puede donar o se excluye? Justamente el 29 de mayo salió ya una directiva nacional ya del ministerio en la cual ya se establece la obtención de plasma convalescente, como le llaman, los pacientes que tienen COVID. Previamente hay que titular eso, ya se está, los bancos de sangre ya están adecuándose a este protocolo que ya, como le digo, que salió en mayo, ya hace un poquito más de un mes, para poder atender a los pacientes que hayan tenido COVID para que donen plasma en este momento, este plasma sea conservado adecuadamente y en su momento, con las investigaciones que se está haciendo, pueda interactuarse justamente con los pacientes que hay, para COVID se ha visto que hay hasta 7 grados de enfermedad, grados en los cuales el paciente puede recibir de acuerdo a eso. Después de un mes, la persona podría donar, en este caso solamente utilizando lo mejor posible la sangre de esa persona y el plasma, de acuerdo al título, podemos conservarlo para una posible transfusión de plasma hacia pacientes que todavía están enfermos con este mal. Después de un mes de curado, la persona podría donar sangre, previa evaluación, por supuesto, al margen de otros problemas que podría tener la persona. José Luis comenta, actualmente por la pandemia ha desencadenado un temor en la población que hace que muchos de ellos empiecen a tomar ciertos medicamentos como la ivermectina. La pregunta sería si existe algún tipo de problema para donar o se difiere por cuánto tiempo. Efectivamente, y es lo que se comenta bastante, a veces el medicamento que menciona la ivermectina, sí, es parte de lo que es el proceso para el tratamiento de enfermedades con COVID, pero a veces nos automedicamos pensando que nos va a proteger de algo que no tenemos. Es como decir, voy a tomar una pastilla para el dolor de cabeza cuando no lo tengo. Y todo medicamento tiene su proceso de cinética para hacer ese medicamento, pues, a partir del hígado sintetizado, utilizado adecuadamente y luego ser eliminado. En general, los medicamentos, en este caso para ivermectina, se está recomendando entre 7 a 10 días después de haber dejado de tomar. Pero los pacientes que reciben tratamiento deben de completar todos, pacientes con COVID, deben terminar todo su tratamiento y después de pruebas de PCR que hayan salido seguidamente negativas durante 2 o 3 días, en un tiempo correspondiente, pueden donar sangre a esas personas. Los que consumen medicamentos se espera esa cinética que más o menos está entre 10 a 15 días, en este caso para la ivermectina, para que pueda, en este caso, esa persona donar sangre. Solamente en los casos que previene pues, que no haya tenido una enfermedad. Los que han tenido enfermedad continúan con todo su tratamiento, PCR negativo, y después de eso, previo chequeo, en un mes consecutivo puede donar sangre a esa persona. Utilizando generalmente los glóbulos rojos. El plasma podría quedar previa titulación para posiblemente más adelante utilizarlo en los casos de los pacientes que tienen COVID. Dana menciona, dice, ¿qué tan efectivo es la plasmaféresis en personas que tienen COVID? A ver, plasmaféresis es un proceso, aferesis es un proceso en el cual selecciono una parte de un todo. Lo que siempre los bancos han estado utilizando es la plaquetoféresis, por ejemplo, que las plaquetas, como ustedes saben, muchos pacientes lo necesitan en cantidades y llevar 8 o 10 donantes para obtener 8 o 10 unidades de plaquetas es un tanto difícil. A uno solo le puedo extraer entre 8 o 10 unidades a una sola persona
puedo chequear 2 o 3 personas y ya tengo una cantidad de plaquetas adecuada. La plasmaféresis lo que va a hacer es extraer en estos pacientes que han salido positivos, que ya se han curado, plasma. Cuando se hace un proceso de plasmaféresis se puede extraer hasta 600 mililitros de plasma en esa persona. Se le recompensa justamente con volumen para que mantenga su volumen adecuado. Solución salina generalmente luego del proceso. Y ese plasma, si ha sido titulado previamente, se conserva. En Argentina, por ejemplo, estamos... ¿Qué pasa, no? Que para nosotros utilizar un protocolo tiene que ser una investigación. Ustedes saben que hay trabajos experimentales y no experimentales. En los experimentales, que es lo que se hace en la actualidad, debe seguir protocolos estandarizados. Significa de que al paciente lo voy a tratar con tal medicamento, con tal dosis, en un tiempo determinado. Y eso tiene que estar estrictamente estipulado. Hasta ahora para COVID, hasta abril o 15 de mayo, se había hecho sin esa estandarización. Se daba a los pacientes de repente 200, 400, 600, sí, al margen de otro tratamiento que tenía la persona. Y al final había ese sesgo. No se sabía si el plasma o el tratamiento era lo que había mejorado al paciente. A partir de la quincena de mayo para adelante, y seguramente en estos días o quizás los primeros días de agosto vamos a tener resultados, se está haciendo a nivel mundial 22 exámenes experimentales como los protocolos lo exigen, exclusivamente de plasma, y ahí vamos a tener la respuesta. Es decir, paciente solamente ha sido tratado con plasma y a partir de eso vamos a ver qué tan efectivo se va a estandarizar los títulos. La directiva que el ministerio ha dicho es debe tener por lo menos 1 en 80, por lo menos, pero ya se va a estandarizar los títulos, las dosis, los momentos, porque los trabajos experimentales tienen esa característica. Una población control, una población a la cual se le somete justamente con lo que en este caso se quiere probar, y vamos a ver el beneficio que va a dar exclusivamente del plasma. Hasta ahora, el sesgo es que no solamente plasma, sino medicamentos y otros tipos de atención tenía el paciente. Y cuando sanaba en un tiempo determinado, no se sabía si realmente era el medicamento del plasma. Los experimentos de ahora son netamente con plasma y seguramente en un momento determinado nos van a dar respuesta. Argentina, como les decía, usa el plasma, pero a la vez que hace otros tratamientos. Y algunos países de la región están haciendo lo mismo. En Estados Unidos, 15 estados de los Estados Unidos están trabajando en trabajos experimentales solamente con plasma, y eso demora generalmente 2 o 3 meses para dar sus respuestas, y ahí vamos a tener una respuesta mucho más exacta de qué tan efectivo es el tratamiento, en este caso con el plasma de pacientes que hayan tenido justamente el COVID. Roosevelt Rojas menciona, dice, un aspirante a donante de sangre en Lima que viajó a una ciudad de la selva hace 2 meses o un mes y no tuvo ningún malestar durante su estadía en la selva hasta la fecha de hoy, ¿puede ser donante? Hay zonas endémicas en nuestro país. Nosotros tenemos eh, los climas y diversidad de enfermedades también son endémicas en estas zonas, que nos permite justamente ello, ¿no? Generalmente cuando una persona está en una zona endémica, de repente en el Callejón de Guaylas, ustedes saben de repente que la zona de Apurima y parte de Ayacucho también son endémicas para hepatitis B, y la selva también tiene otro tipo de enfermedades. Generalmente lo que se hace es por lo menos tener 6 meses de diferimiento de haber cuando ha llegado esa persona de un viaje de 1 o 2 meses que está en esa zona. Se le puede chequear, se le puede ver justamente si es aceptado, y se le difiere entre 3 a 6 meses como máximo, para que en ese lapso, si es que está haciendo alguna enfermedad, pues lo manifieste, y de lo contrario, con un nuevo chequeo podría donar la persona. Generalmente se estipula unos 6 meses de diferir a esas personas hasta que más adelante podría ser un donante adecuado para cualquier zona endémica. Miriam Sánchez dice, en caso de los pacientes que hayan tenido herpes tipo 2, bueno, querrá decir, ¿no? Si pueden realizar su donación. Sí, el herpes, la famosa enfermedad del beso, como le dicen, ¿no? A ver, cuando esté en estado activo, sí, no puede donar. De repente en ese momento sí está en esa etapa aguda de la enfermedad, la mononucleosis infecciosa, pero no puede donar. Pero después de eso es como un virus, igual la manera tiene su tiempo
de estadio, hace la enfermedad, luego desaparece y después de estar asintomático la persona y también, igual manera, el periodo de chequeo puede hacerlo, pero después de haber sido curada justamente de esta mononucleosis. Durante eso, la evaluación correspondiente va a permitir el tiempo de diferimiento para ver cuánto podría ser para un nuevo chequeo para una donación. Marco Miranda dice, buenas noches, felicitaciones por la ponencia interesante. La hemoglobina en altura. En la región de Puno estamos a una altitud mayor de 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál sería el valor apropiado de hemoglobina o hematocrito para el postulante que sea apto? Como lo mencionaba, nuestro país tiene muchas regiones climáticas, tiene toda diversidad justamente de situaciones geográficas. Generalmente la hemoglobina sube por cada 1000 metros, sube más o menos 1 gramo de hemoglobina por cada 1000 metros. Si Puno está, me parece que está algo de 3500, 3800, como dice el colega, debe subir más o menos unos 3 o 4 gramos por encima de lo normal. Yo trabajé en Huancayo casi 2 años, donde una persona, un donante que iba, no bajaba nunca de 15 o 16 gramos de hemoglobina, que era lo mínimo que tenían allá. A veces tenían, parecía una policitemia, llegaban con 19 hasta 20. Pero eso es fisiológicamente la persona por su necesidad justamente de oxigenarse, ¿no? La guía también nos estipula eso, nos dice una serie de pautas con respecto a las regiones y a los niveles sobre el nivel del mar, y aumenta 1 gramo más, como decía, por cada 1000 metros de altura en el cual se sitúa esa ciudad. Ahí se le pediría mínimamente que la persona debe tener entre 14 o 15 gramos de hemoglobina para que pueda ser un donante adecuado, al margen de otras chequeos que también se le hacen. Betsy Aicho dice, ¿cuántos procedimientos de plasmaféresis se puede hacer a un paciente? Si ustedes leen la guía de la ABB, por ejemplo, ellos dicen, por supuesto que es otra población, por eso les decía que los americanos establecen 12.5, tanto hombres como mujeres que pueden donar sangre. En plaquetas dicen que lo puede hacer hasta 2 veces por semana plaquetas. En plasma estipula por lo menos una vez por mes puede hacer esa persona esa donación de plasma, teniendo en cuenta que eso se puede, bueno, como le digo, ese volumen vamos a perder, solamente se recupera volumen y después el organismo poco a poco va produciendo las cantidades suficientes para nivelarlo. Nosotros acá estamos haciendo plasmaféresis solamente terapéutica, o sea, no está para donantes de plasma porque no hay mucha necesidad. Terapéutica me refiero, por ejemplo, en los casos de algunos metabolitos o anticuerpos que hay que eliminar en la persona, y ahí se hace en forma terapéutica, 2 hasta por 3 veces a la semana, obteniendo ese plasma y reponiéndole con albúmina o con otro plasma sencillamente para bajar los niveles de ese anticuerpo o esa sustancia tóxica que podría tener la persona. Pero como lo digo, es terapéutica, es decir, no está donando plasma, sino sencillamente estamos tratando de mitigar un tanto la enfermedad que esa persona podría tener. Si es un donante de plasma, la guía, la ABB dice que puede hacerlo una vez al mes, pero seguramente aquí bajo otras condiciones, porque son guías extranjeras que nosotros lo adecuamos, tenemos que ver ciertas características para ver eso. Cuando se haga con los pacientes de COVID, por ejemplo, seguramente se seleccionará el mejor donante. Se prefiere hombres jóvenes, damas no, porque de repente han estado embarazadas y eso quiere ya cierta sensibilización, y al margen del anticuerpo que en este caso tiene para el virus, también puede tener otro tipo de anticuerpo. O sea, es más fácil que pueda ser sensibilizada. La guía, igual los invito a que lo puedan ustedes buscar, esa guía es del 29 de mayo de este año que ya salió para poder hacer el protocolo, indica jóvenes, generalmente entre 20 a 30 años, hombres en lo posible, para poder tener solamente una sola vez el plasma en esas personas, que se obtiene 600 mililitros. En Argentina, como les decía, se divide en dos partes y ya tenemos 300 para darle a los pacientes de acuerdo a las necesidades que ya los trabajos de investigación nos dirán en cantidades, en dosis y en tiempos que ese plasma con el título adecuado se le va a poder dar a esos pacientes.
Bien, agradecemos su participación a cada uno de ustedes que nos han venido viendo mediante esta página de Facebook. También hacerles recordar que si desean su certificado pueden escribirnos en nuestra página oficial. Licenciado Luis Calderón, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Muchas gracias, Fabiola. Fabiola fue nuestra interna en nuestro hospital, así que todavía la recordamos por ahí. Y de repente, creo que hay una charla interesante que vamos a hablar también sobre plasma convaleciente, ¿no? Y ahí los trabajos que ya se han hecho con plasma en pacientes, los resultados que tiene, y eso también sería importante que ustedes lo conozcan para que eso seguramente en poco tiempo va a ser parte del tratamiento para esta pandemia que en este caso nos está afectando. Muchas gracias, buenas noches con todos.